Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión de espacio abierto virtual para el aprendizaje en nuestra sesión número 2 de semana uno. Espero que todos se encuentren muy bien. Y bueno, vamos a iniciar. Eh, Voy a compartir en este momento la pantalla para que revisemos los recursos que son destinados a esta semana. Y bien, bueno, algo importante que viene en los recursos es el uso de las estrategias de aprendizaje. Como estudiante, en el nivel que estemos, sea preparatoria, universidad, posgrado, incluso desde la primaria, se sugiere tener una estrategia que nos ayude a poder comprender de manera más efectiva la información que se nos está brindando, ya sea que si nosotros tenemos clases presenciales o estemos en un nivel en línea, pues es importante que ese conocimiento nuevo sea información que nos pueda ayudar a que nosotros la digiramos, la podamos digerir de una mejor manera para que en el futuro la podamos emplear sin dificultades, ¿no? Porque muchas veces nos ha pasado que no recordamos lo que nos enseñaron, lo que vimos, lo que leímos, y al momento, ¿no? Por ejemplo, hacer un examen, hacer un resumen, hacer un mapa, pues nos cuesta mucho trabajo poder recopilar nuevamente esa información. Por eso es útil emplear y añadir a nosotros una estrategia de aprendizaje. En el recurso de prepa en línea, bueno, ahí viene un elemento importante que nos empieza a desglosar, bueno, ¿qué son las estrategias de aprendizaje? Y por eso se desglosa, primero, ¿qué es una estrategia? ¿Qué es un plan general para alcanzar un logro o una meta? Eso es importante. Por eso como persona tenemos que tener estrategias que nos van a ayudar a conseguir metas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo le voy a hacer para lograr lo que tengo que hacer? ¿Qué medios necesito? ¿Qué apoyo personal, humano, material requiero para lograr esa meta, ¿no? Y si a eso se suma la definición de aprendizaje, que como definición de aprendizaje es la adquisición del conocimiento sobre algo por medio del estudio, al estudio, el ejercicio o la experiencia. Nosotros como seres humanos vamos aprendiendo cosas cotidianamente, aprendimos desde muy pequeños hasta la vida actual, siempre vamos aprendiendo cosas nuevas, desde que nos enseñaron a hablar, a escribir, a leer, etcétera. ¿Ok? Entonces, por eso, si sumamos una estrategia con eh, con la definición de aprendizaje, pues tenemos que son las estrategias de aprendizaje, que son secuencias de actividades cuya ejecución tiene el fin de facilitar esta adquisición, este almacenamiento y recuperación y uso del conocimiento. Por eso, estas estrategias nos van a ayudar y al momento que nos digan, bueno, ¿cómo hiciste este ejercicio de matemáticas? Ah, pues lo hice así y así. Y demuestres cierto dominio al momento que haces que estás tocando ese tema, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo fue la Revolución Industrial? ¿Cuándo fue la Revolución Mexicana? ¿Quiénes intervinieron? No te quedes en blanco y pensando, bueno, ¿qué pasó? Ya no recuerdo, etcétera, ¿ok? Al momento de que nosotros empleamos las estrategias de aprendizaje, es importante primero conocernos a nosotros mismos. Y en ese conocimiento es un papel muy importante, juega la motivación, que es el impulso para hacer algo. Es un impulso propio o también es un impulso que viene de afuera. Ajá, entonces, al momento que nosotros queremos emplear estrategias de aprendizaje, tenemos que, pues,
saber, tener muy en cuenta quiénes somos, qué habilidades tenemos, qué aptitudes tenemos, para que esto facilite el momento de la planificación y de la elección de estrategias de aprendizaje. También es importante que tengamos en cuenta, bueno, aquí viene como un ejercicio que hagas una lista para que empieces a quitarte esas barreras que muchas veces nosotros mismos nos estamos poniendo, estas barreras de no puedo, se me dificulta, se me hace difícil, lo creo imposible, etcétera, ¿no? Entonces, en esta lista, la idea es que detectes todos los elementos en los que tú creas que no eres capaz o que se te dificulta, para que en la lista número 2 tú enlistes qué es y qué te gusta. Entonces, cambies esa idea, cambies ese paradigma para favorecer, ay, perdón, que ahorita, pero se me, algo sucedió, este, y empieces a trabajar de manera positiva esta parte del estudio. Sobre todo también si detectas que puede ser tedioso, difícil, aburrido el estudiar, ¿no? Entonces la idea es hacer cosas más prácticas y favorables para que no cueste tanto trabajo este proceso de estudio. Ahora, como estudiante es importante plantear metas. Por eso una de las secciones de la actividad integradora número 1 es que ustedes resuelvan ciertas preguntas que van enfocadas a lo que quieren y a lo que pretenden lograr. Ujú. Para eso es importante hacer este ejercicio de preguntas porque entonces va a ayudar como a despabilar y a señalar y enmarcar lo que realmente quieres y pretendes lograr, ¿ok? Yo les sugiero que hagan este trabajo para que les sea favorable y a la vez o al mismo tiempo, pues también hacer la actividad integradora número 1, donde específicamente viene esas preguntas, donde se generan las estrategias necesarias para alcanzar estas metas, ¿no? Al igual viene una pregunta de dónde vas a estudiar. Créanme que el lugar de estudio es muy importante. Si se dan cuenta, ahorita, por ejemplo, yo estoy cerca de una ventana. Tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, pues, me permite tener, ahorita, bueno, ya es oscuro, pero por ejemplo, porque estaba yo trabajando en la tarde, tengo luz, pues luz exterior, ¿no? Luz del sol, que bueno, es más favorecedora que la luz artificial, está ventilado, etcétera, ¿no? Pero las desventajas son, pues, que hay ruido, el ruido, por ejemplo, pues, o te escucho como de una moto, o que volteé porque pues vi algo fuera de lo común, entonces son distractores que si yo empleo una hora para estudiar, si yo me quedo volteando, por ejemplo, a la ventana, etcétera, pues ya me llevé más de tiempo que yo destiné, ¿ok? Entonces, el lugar de estudio de tener eh, las adecuaciones necesarias para favorecer, obviamente, la concentración, sobre todo también si tú detectas que eres una persona que se distrae o que pues no se les facilita tanto concentrarme, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de esas personas que se me dificulta, la verdad, un poquito concentrarme, me distraigo fácilmente, entonces tengo que quitar todos aquellos distractores que me hacen eh, desconcentrarme, y entre uno de ellos también es el celular, ¿no? Quiero ver qué está sucediendo, quién me escribió, etcétera, ¿no? Entonces, ese lugar debe ser adecuado. Además, bueno, que yo tenga un lugar donde si me siento en un lugar, que ese asiento, esa silla, esté cómoda, no me esté como lastimando la espalda, etcétera, ¿no? O el escritorio, mesa donde trabaje, también sea el adecuado, tenga todas las herramientas de estudio necesarias. Si tengo una computadora, bueno, tenga ese acceso a Internet, porque básicamente ese es uno de los elementos más importantes, el acceso a Internet, y al igual, pues tener un equipo de cómputo. Si no lo tengo, bueno, favorecer todo eso, aquello que pueda ayudarme, ¿no? Hay personas, estudiantes que van a Pilares y ahí estudian o que lo hacen bueno, ya casi no hay cibercafés o café internet o como ustedes lo ubiquen, pero también es un lugar de estudio o que se van a una biblioteca o a una universidad y les permiten entrar a hacer sus actividades, ¿no? Entonces,
Elige bien ese lugar de estudio para que favorezca en ti esta adquisición del conocimiento que estamos hablando. Al igual, en estas estrategias de aprendizaje, retomando de lo que estábamos hablando, pues son diferentes, su empleo es diferente, no todas son iguales y todas tienen un fin distinto, sobre todo porque, por ejemplo, para estudiar matemáticas no es lo mismo que utilizar la memoria, porque con matemáticas lo que se trabaja es el razonamiento, ¿no? Eh, por ejemplo, pues para historia lo que se trabaja más es un tanto la memoria, porque tienes que memorizar fechas, personajes importantes, lugares, acontecimientos, ¿no? Entonces ahí va siendo un poquito distinto. En esta imagen viene un ejemplo de estrategias de aprendizaje, todo radica en su uso. Hay muchísima información en Internet que también te puede ayudar a elegir la más adecuada conforme a tus necesidades y como tú quieres aprender, ¿ok? Elegirás la que sea la más conveniente para ti. También incluso viene una pregunta ahí en la actividad que selecciones las técnicas de estudio que te sean más favorables. Eso lo trabajamos el día miércoles viendo el desglose de la actividad, pero pues ahí viene que selecciones. Date ese espacio de saber cómo estudias, qué técnicas más favorables en una persona, como ya lo mencioné, bueno, que se desconcentra fácilmente, pues entonces puedes utilizar una técnica que ayude a que tu cerebro no se sobresature o que no se aburra o que no le dé sueño, ¿no? Entonces, hay muchas técnicas también que ustedes se pueden apoyar en los recursos que vienen en la plataforma, o bien los que yo ya puse en el foro novedades, o bien que el tutor les puede apoyar, sobre todo para que este proceso de estudio, aunque ustedes acomodan sus horarios a mayor conveniencia, pues les sea más favorable. Y otro de los puntos que también es importante que tengamos en cuenta en este módulo es la comunicación oral y escrita. Ustedes, cada semana en una de las actividades estarán reconociendo las diferencias entre comunicación oral escrita, entre un relato oral escrito, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo relacionado a lo que es verbal y a lo que es escrito. Entonces, es importante que ustedes ubiquen estas diferencias. Ahorita lo vamos a ver. Para eso, nosotros estamos a ver cuál es el proceso de la comunicación. Como seres humanos, es vital entre nosotros comunicarnos para satisfacer nuestras necesidades, inquietudes, etcétera. Hablamos de necesidades desde las necesidades básicas, que es el alimento y demás, hasta las más complejas, que es cuando nos comunicamos cuando algo no nos gusta, cuando queremos a alguien, etcétera. ¿Ok? Entonces, el proceso de comunicación es un proceso muy normal y cotidiano entre nosotros. Ahora, lo que vamos a ver es este proceso de, a ver, es el proceso de comunicación, ¿ok? Es un proceso que se va dando entre una o más personas. En este proceso, lo que nosotros vamos a tener en cuenta es la importancia que va a tener lo que nosotros queremos decir. Ustedes podrán ver ahí en la pantalla y que viene también en los recursos la información. Denme un segundito para poder, eh, que aquí se me está trabando algo. Quiero entrar aquí a la plataforma. Voy a dejar de compartir un momentito porque se está aquí trabando.
No sé qué está sucediendo, pero ahorita checo. Bien, en este proceso de comunicación, retomando lo que estábamos hablando, es el cual se requiere enviar un mensaje, dar una información en específico, que esa es la finalidad, ¿no? Dar un mensaje en específico. En ese proceso de comunicación, que seguramente en algún momento lo viste porque fue muy básico, en primaria nos enseñan este proceso de comunicación, es que existe un emisor y un receptor, alguien que mm, quiere hacer notar esa idea y la persona que lo va a recibir, el cual se transmite mediante un canal y se ve influido por el ámbito sociocultural, ¿no? O sea, cómo nosotros somos en nuestro contexto cultural cotidianamente. Ahora, si ustedes ven este diagrama, es porque el emisor envía un mensaje, se concibe una idea, se concibe una o varias ideas, por ejemplo, ahorita estoy haciendo el papel de emisor y posteriormente, bueno, se codifican esas ideas, o sea, tiene que ser comprensible y por eso también está esta diapositiva para apoyar la información. Hay imágenes, letras, símbolos, etcétera, que va a ayudar a codificar esa información y posteriormente va a llegar este apartado que es transmitir el mensaje, que va a ser el medio por el cual, pues puede ser oral auditivo, que es el que ahorita se está manejando, combinado con el gráfico visual que está apoyado por las diapositivas. Posteriormente, el receptor es quien recibe ese mensaje, quien lo interpreta, ¿ok? Ese sería el receptor. Posteriormente, bueno, que el receptor van siendo ustedes quienes reciben ese mensaje, ya sea ahorita en vivo o por medio de la grabación, etcétera, ¿ok? Posteriormente, en la decodificación es la forma en que ese receptor lo va a entender, lo va a interpretar, ¿ok? Posteriormente, existe en ese ciclo una retroalimentación, que es la información que envuelve al receptor, al emisor, la cual puede ser una respuesta o una acción sobre lo que el emisor está transmitiendo, ¿ok? De esta manera se da todo el contexto de la comunicación en este diagrama y en estos 7 pasos que intervienen en el proceso de la comunicación. No es algo complejo, bueno, hay personas que se han puesto a estudiar todos estos elementos y han hecho de una manera pues más sencilla el entendimiento del proceso en el cual nos comunicamos los seres humanos, que no hay que olvidar que también los otros seres vivos como los perros, los gatos se comunican también para satisfacer ciertas necesidades. Ahora, lo que nosotros tenemos que tener muy claro son los tipos de comunicación para que al momento que estemos haciendo, por ejemplo, nuestra actividad integradora número 2, que nos pide las diferencias, sepamos muy bien qué responder mediante la experiencia al momento que estamos haciendo la actividad. Por ejemplo, tenemos tipos de comunicación. La forma humana puede comunicarse de dos maneras. La primera es la verbal, que se realiza mediante el envío y la recepción de signos que se ocupan a producir el mensaje. La comunicación oral también nos dice que puede ser por medio de signos o palabras habladas, como ahorita lo que yo, por ejemplo, estoy haciendo.
y la comunicación escrita por signos expresados en papel o algún otro soporte que no sea sonoro cuando escribimos un mensaje en hoja y lápiz o mandamos, no sé, un mensaje de WhatsApp, etcétera, ¿no? A eso se refiere. Y la comunicación no verbal es todo lo que tiene que ver con gestos, postura, movimientos, y es decir, bueno, lo que no está expresado en palabras, pero está indicado por gestos propiamente, ¿no? Por ejemplo, hay personas que ponen mucho las manos al hablar, ¿no? O que podemos expresar simplemente haciéndole así, ¿no? Y ya entendemos que es silencio, detalles de ese tipo que nos puede dar las diferencias entre la comunicación no verbal. Algo que aquí nos dice como conclusión es que este es un proceso normal y cotidiano que hacemos cada día nos estamos comunicando con nuestros seres cercanos, cuando salimos a la calle, cuando, por ejemplo, tienen una inquietud y me escriben o alguna situación en particular, mandan un correo a una servidora o participan en los foros, ustedes están enriqueciendo este proceso de comunicación. Por eso es importante que siempre juegue un papel vital la ortografía. Entiendo que muchas veces pues, nos puede, ahí, ¿no? Escriben muy rápido y ustedes, hay compañeros de ustedes que pusieron, ¿no? Por escribir rápido escribo doble o se me va ahí palabras mal escritas. Es muy común, pero lo importante es siempre dar una corrección. Ya para cerrar el proceso de comunicación, aquí dice por qué es importante comunicarnos, porque es una necesidad, como ya lo hablamos, al igual porque facilita la coordinación y la fluidez de las relaciones. ¿Cómo vamos a poder atender esas necesidades, inquietudes, orientar, etcétera? Pues por medio de la comunicación. ¿Cómo las personas van a saber qué siento y qué quiero? Pues a través de la comunicación. Además de que esto pues propiamente nos va a ayudar a tener un buen ambiente, al igual que la comunicación es ayudarnos a informar, ¿ok? Persuadir y regular. Entonces, yo espero que haya quedado un poquito más claro que ese proceso de comunicación y si no, pues háganmelo saber, al igual que también me gustaría ahorita tocar un tema que es el de comunicación asertiva. No sé si haya alguna duda al respecto o vamos ahorita bien, no para ahorita compartir nuevamente la pantalla. Bien. Algo importante que viene también en sus recursos y yo creo que tiene también un motivo es la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es un elemento que se incluye mucho, sobre todo en el área de psicología, porque nos va a ayudar a favorecer la comunicación. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar lo que es expresar lo que nosotros queremos sin herir a los demás, que eso es importante, sin herirnos a nosotros mismos y tampoco llegar a esta parte pues de manejar más bien uno de manera más favorable y más saludable. Aquí, en esta imagen, en esta imagen vienen los pasos para una comunicación asertiva. Vienen tres puntos y lo primero que te puede ayudar es expresa cómo te sientes. El segundo sería manifiesta lo que piensas y di lo que quieres que suceda. Muchas veces en esta comunicación, como nosotros no estamos en un salón de clases por así y los pueda ver en vivo, eh, pues a veces tienen duda, por ejemplo, con una calificación. Entonces puedes estar quizá molesto, indignado, enojado, confundido, pues alguna emoción que sientas, algún sentimiento que sientas, y pues lo primero que haces es escribir. Entonces, siempre como decía, la manera de pedir está al dar, ¿no? Entonces, en la manera que nosotros escribamos, bueno, la persona
que va a recibir ese mensaje, pues puede recibir ese mensaje como muy, como una agresión o algo así, ¿no? Entonces, yo les sugiero que si tienen, por ejemplo, alguna duda con su calificación, está bien lo que sientes, eso es totalmente válido, que expreses, que no te quedes callado, porque también lo no favorable es decir, bueno, pues ya me quedo con esa calificación, me da pena decirlo, etcétera, ¿no? Pero la idea sería que expreses lo que sientes, pero tengas en cuenta hacer uso de esta técnica de asertividad. Te va a ayudar mucho, sobre todo, bueno, ponlo en práctica aquí en el ámbito educativo, pero también te va a favorecer en otros ámbitos, ¿no? Como por ejemplo, no sé, el de pareja, el familiar, incluso hasta el laboral se puede emplear, ¿no? Y con esto cerraríamos la parte de lo que es la comunicación, que va de la mano con la ortografía, algo que yo estaba mencionándoles hace algún momento. Mm, perdón. En la parte de la comunicación, tanto escrita como oral, es importante incluir acentos. El oral casi no se percibe, pero no por eso lo vamos a dejar a un lado. Se percibe mucho más en la parte escrita, porque un acento es visible y sobre todo lo vamos trabajando cuando nosotros eh, estamos escribiendo ciertas palabras que van adecuadas a las reglas de acentuación ortográficas. Recordemos, y nos lo enseñaron hace tiempo atrás en la escuela, que las palabras se dividen en sílabas. Nos enseñaron primero letras, y luego sílabas y posteriormente palabras y posteriormente oraciones para hacer todo este proceso de formación. Dice, las palabras se dividen en sílabas, las cuales son unidades que escuchamos y suelen tener al menos una vocal. Por ejemplo, pues aquí viene esta palabra que viene tomado en los recursos y dice aquí, hay palabras que requieren la marca de una sílaba tónica. Recordemos que la sílaba tónica es la que se representa con este símbolo, una rayita pequeña. De manera gráfica, se le llama la tilde. Ujú. La sílaba tónica es donde recae más o suena más fuerte esa sílaba. Por eso no sé si ustedes en primaria regularmente se ve esto, les van enseñando a decir, a ver, vamos a decir estas palabras y donde está el acento lo van a decir más fuerte, para que nuestro oído también lo vaya reconociendo. Ahora, dependiendo dónde vaya esta sílaba tónica, pues tiene mucho que ver en el lugar donde se ubica. Y por eso es importante que nosotros ubiquemos el tipo de palabra, ya sea aguda, grave o llana, esdrújula y sobreesdrújula. Yo creo que sí lo recuerdo. Ahora, las palabras, el acento en las palabras agudas se van siempre a acentuar cuando terminen en N, S o vocal. ¿Ok? Aquí vienen unos ejemplos de cuando debemos poner acento. Creo que no hay mayor problema en ello, solamente tenemos que ubicar que realmente ahí se incluya un acento o no, no pongamos acentos donde no van, eso también es un detalle importante. La excepción es cuando terminan en S, o sea, cuando terminan en S y antes hay una consonante, ahí nosotros no vamos a acentuar la palabra, ¿ok? La siguiente sería las graves. Y las graves es cuando no terminan en N, S o vocal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es todo lo contrario a la palabra aguda, ¿cierto? Aquí lo podemos percibir. Yo, bueno, ahorita que está Abdi conectada ya en la sesión, me gustaría que me diera un ejemplo de una palabra aguda. Nada más, si quieres, una y una de palabra grave. Aquí vienen los ejemplos, pero si nos puedes apoyar.
dando una palabra diferente para complementar la información. Y mientras su compañera nos ayuda a participar, es importante que nosotros tengamos siempre, siempre en cuenta estas reglas ortográficas. Sus textos van a trabajar, como ya lo mencionamos, comunicación escrita, ¿no? Les va a pedir que elaboren un texto donde venga esta información, pues es importante que cuidemos los elementos. ¿Qué nos puede ayudar? Si nosotros detectamos que tenemos esta área de oportunidad en cuanto a los acentos, la tecnología nos favorece mucho y existe el autocorrector de Word. Ahí les puede ayudar a detectar las palabras que no escribieron bien o que tenemos duda en cómo se escribe, ¿no? Entonces, yo les sugiero que lo activen. Yo creo que se los pondré también como de recurso de apoyo para que lo activen. Algunos de ya se los he puesto como recurso de apoyo y yo espero que hagan uso, hagan un uso adecuado o correcto de este elemento, de esta herramienta que va a favorecer a que la ortografía mejore porque vas a ver tu error y vas a ver la sugerencia para cambiar ese, pues ese error, ¿no? Voy a ver que aquí en la chat que nos puso su compañera, por ejemplo, su compañera nos pone como palabra aguda corazón. Muy bien, ahí lleva acento en la O porque termina en N y lápiz porque es una palabra que no termina en N, ¿no? Y que lleva el acento en la A. Muy bien. Ahora, vamos a ver, gracias por participar, Abdi, y ahora me gustaría que viéramos las esdrújulas y sobreesdrújulas. Aquí no hay una regla como tal, dice, siempre llevan tilde, terminen en vocal, en N, en S, en Z, siempre serán palabras que tendrán que ser acentuadas, ¿no? Aquí vienen los ejemplos de, de palabras esdrújulas y sobre esdrújulas. Ahora, vamos a ver que hay diferentes tipos de acentos, pero un dato muy importante es que cuando se trabaje palabras mayúsculas, si se acentúen. Hace años se ve una regla ortográfica que decía que las palabras en mayúscula no se acentuaban. La regla cambió y ahora nos indica que si yo estoy escribiendo con todo en mayúscula, tengo que hacer el uso adecuado de acentos. Aquí viene el ejemplo de que si yo, por ejemplo, puse mi nombre completo y, por ejemplo, el mío es Méndez Chacón, entonces Méndez lo acentúo, Chacón lo acentúo, aunque yo lo haya puesto en mayúsculas, ¿ok? Otro también importante que tengamos en cuenta son monosílabos, que son palabras de una sola sílaba y no se tildan a menos que quieras distinguir el significado. Cuando nosotros estamos escribiendo, hay algo que se llama la tilde diacrítica y tenemos que diferenciar, como se dan cuenta que hay una palabra un monosílabo que es lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? El acento, y el acento dice, sin acento dice, cuando es un pronombre, ¿no? Cuando son pronombres, no se acentúan pero se usa el acento en la forma del verbo ser o saber. Puede ser un poquito complejo, pero con la diferenciación de las clases de palabras, que eso es un elemento muy importante, yo voy a saber cuándo emplear el acento al momento que yo estoy elaborando mi texto. Em, por eso es importante la correcta ortografía, ¿ok? Otro elemento que se añade más, aparte del que ya hablamos ahorita, el diacrítico, que es este último párrafo, también está el de acá arriba, que es el prosódico. El prosódico se pronuncia, pero no se escribe.
no se vería bien que todo un texto llevara acentos, ¿no? Porque entonces sería una confusión terrible al momento que estamos haciendo nuestras actividades, ¿correcto? Entonces, prosódico, pues sí se va a diferenciar, pero la regla ortográfica nos va a decir, no, no es necesario que lleve un acento ahí. Sin embargo, al momento que lo pronuncio, es necesario identificar dónde recae el acento. Y ya retomando un poquito, el ortográfico es el que acabamos de ver, es el que se pronuncia y se escribe por medio, por medio de por medio de una tilde, ¿ok? Y el diacrítico. Siempre tengan en cuenta estas reglas ortográficas para que puedan identificar bien el uso correcto de las mismas. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Mm, ok, ninguna, perfecto. Si ustedes se han dado cuenta, hay un elemento que se llama uso de conectores. Eh, en la construcción del texto, aparte de las clases de palabras, los acentos y todo, hay algo que se llama conectores y que va a ayudar a que la redacción, o sea, al momento que estamos escribiendo, sea fluida y que pueda favorecer la comprensión de un texto. Lo que va a también a favorecer es que se entienda. Muchas veces cuando estamos escribiendo, pues puede haber un brote de ideas y escribimos, ¿no? Fluido y, ay, no estoy imparable escribiendo. Pero también también hay un momento que dices, ya no sé qué escribir, ya me quedé totalmente en blanco. Entonces, la idea es que no suceda eso. ¿Qué nos puede ayudar? Un conector, porque va a enlazar una idea con otra idea de manera que se entienda correctamente el texto. A veces escribimos y ponemos así y punto, y ya. Y saltamos de una idea y otra. No, la idea es utilizar correctamente estos conectores. Cada conector tiene un, un uso. Hay varios conectores. Yo les invitaría a que revisaran a detalle el recurso para que pudieran profundizar un poquito más en los conectores que hay, pero hay conectores que nos van a ayudar, perdón, a introducir un tema, a añadir información, a puntualizar información, a ordenar información y a concluir en información. Todo depende nosotros cómo lo utilicemos. Si ustedes aquí en esta imagen donde está el ejemplo, pues si leen alguna de las oraciones, se ve hasta, ¿cómo es lo más elegante ese texto? Y a que, a diferencia de que nada más pusiéramos una coma, un punto, ¿no? Se vería así como muy simple. Entonces se ve mejor construido cuando nosotros utilizamos conectores, que finalmente pues la idea es que las ideas que nosotros estamos teniendo en ese, como le decía, en ese brote de ideas, como escriben, por ejemplo, los escritores, ¿no? En ese momento viene un boom de todo lo que queremos escribir, todo lo que ellos, perdón, quieren escribir. Y entonces, ¿cómo va a ser más sencillo? Bueno, utilizando estos conectores, ¿no? Para que esa idea que se ve cortada, pero que va a la vez con otra idea que surgió, se vea coherente con lo que está escribiendo ese escritor. Sobre todo ustedes lo pueden notar si son más allegados a escribir esto que les estoy hablando, ¿no? Si tienen esta facilidad de leer, esta habilidad de leer, creo que puede ser más detectable para ustedes esto que les estoy comentando. No lo dejen a un lado, revisen ese material. Es importante porque, por ejemplo, ahorita que van a hacer el relato de su historia, pues van a hablar, sí, cosas personales, sí, elementos que les pide la actividad, y entre esos elementos que les pide la actividad, pues son características de las personas con las cuales ustedes se relacionan, pero también puedes incluir anécdotas, puedes incluir situaciones que pasaron. Entonces, al momento que estás escribiendo tu texto, relatando tu texto, ahí puedes incluir de manera favorable esto de los conectores, ¿de acuerdo?
Y ya aunado a eso, las clases de palabras, que finalmente son cosas básicas que también nos van enseñando, pero obviamente pues mm, se nos van a olvidar, ¿no? Entonces, las clases de palabra nos van a permitir clasificar en diferentes grupos las categorías gramaticales, que son las clases de palabras. Y en estas se incluyen los sustantivos, los adjetivos, los pronombres, verbos, adverbios, interjecciones y demás. En el recurso Línea viene una tablita con la definición de cada uno y un ejemplo. Creo que de esta manera puede ser un poquito más favorable el entendimiento en cuanto a su uso. Yo aquí incluí una imagen que también, bueno, nos puede ayudar a entender las palabras, las clases de palabras. Sobre todo porque al momento que yo detecte las clases de palabras, estaré formulando desde una palabra hasta una oración y de ahí un párrafo. Ujú. Hay que entender que son diferentes y cada uno radica en su uso. Por ejemplo, tenemos que los sustantivos son las que nombran a las personas, a las cosas y que tienen género o son lugares también. Los adjetivos son los que acompañan al sustantivo indicando alguna cualidad tanto positiva como negativa. Los determinantes son palabras que van delante del sustantivo y que sirven para determinarlo. Por ejemplo, si es mío o es tuyo. El pronombre son palabras que se utilizan en lugar de el sustantivo, o sea, lo sustituye. En lugar de decir Juan, puedo decir él en algunos momentos. El verbo es simplemente la acción que está haciendo el sustantivo o el pronombre, en dado caso, ¿no? Si está comiendo, durmiendo, riendo, etcétera. Y el adverbio va a modificar el significado del verbo, ¿ok? Es, por ejemplo, aquí dice la mochila es muy grande, o sea, puede llegar a quitar una acción por meter un adverbio. En las preposiciones es cuando relacionamos dos elementos en un enunciado que sirven de nexo. Por ejemplo, yo puedo decir, estoy en sesión de espacio abierto virtual con, y ahí ya indico con quién. O confusiones, que son palabras que sirven para unir dos ideas en una misma oración. Yo estoy hablando contigo porque te pedí que me ayudaras, ¿no? Entonces, es simplemente identificarlas correctamente. Aquí viene un ejemplo de cómo hacerlo. Yo en la actividad sí les sugeriría, como les comentaba el día miércoles, hacer su párrafo intencionalmente. No quieras hacer toda la autobiografía y ponerte a buscar ahí las clases de palabra, porque entonces sería más complejo, sería como un doble trabajo y segundo, bueno, no te pide que lo hagas en todo el texto, hay que apegarnos a las indicaciones. Te está pidiendo que selecciones un párrafo y que ahí con los colores que está pidiendo, pues selecciones las clases de palabras. Entonces, mucho ojo en este aspecto al momento que ustedes estén haciendo su actividad, ¿ok? Aquí también viene un párrafo en el cual nada más está con colores, eh, con los colores similares a la actividad, nada más viene ahí un ejemplo en el cual es una anécdota. Igual pueden ustedes ponerla así, ¿no? Voy a poner la anécdota de cuando yo iba en el kinder y me caí, ¿no? Y nos dio mucha risa. Entonces, ya me acuerdo que fue así, así, así. Y yo estaba con mi amiguita y así. Entonces voy haciendo ese párrafo intencionalmente y bueno, ya cumplí poniendo el sustantivo en azul, el verbo en verde, el adjetivo en amarillo, el artículo en gris y la preposición en morado. Eso me está pidiendo, aunque obviamente mi párrafo pues va a tener más elementos de clases de palabras, pero a mí solamente me están pidiendo estos, estos, eh, estas clases de palabras, ¿de acuerdo? Esto es en cuanto a clases de palabras. No sé si haya alguna, alguna duda para pasar a esta pregunta.
eh, porque eh, en las estrategias que ustedes tienen que desarrollar, pues ahí viene qué quieres y por qué pues qué quieres lograr. Y yo me gustaría, bueno, preguntar, ¿no? ¿Qué esperas de estudiar el bachillerato? Y es la pregunta que me gustaría si me apoyaras a responder, ¿no? ¿Qué esperas tú del bachillerato? Mientras, como, bueno, ya ves que el tiempo se va un poquito rápido, dice aquí que el bachillerato pues nos va a ofrecer simplemente cultura general, ¿no? Acerca de diversas disciplinas, de diversos y otorgarnos conocimiento que finalmente pues nos va a lanzar a la vida laboral o a los estudios superiores. El bachillerato también nos va a proporcionar métodos y técnicas y lenguajes necesarios para que estemos mejor preparados para ese futuro. Ese futuro, bueno, viene un poco más desafiante porque no es los mismos temas que se ven en preparatoria, sino ya son, como les comenté, más especializados en la disciplina que ustedes quieran estudiar. También te va a ayudar el bachillerato entre esos objetivos a desarrollar las habilidades y actitudes esenciales para la realización de una actividad, el cual te va a ser útil. Entonces, en esta pregunta que sea, ¿qué esperas del bachillerato? Me gustaría a mí, aquí yo lo voy leyendo, como dice aquí su compañera, es tener esos nuevos conocimientos para poder estudiar la carrera que desea. Entonces, la preparación previa que aquí en el bachillerato estás teniendo va a favorecer, como tu compañera lo menciona, cual agradezco su respuesta, una preparación favorable y positiva en la construcción de un futuro pues más preparado para la vida universitaria, que es algo que ustedes, bueno, en, en la última actividad que vamos a trabajar del módulo, plantearán si está dentro de sus planes estudiar el bachillerato o no. La idea es que ustedes, bueno, tengan en cuenta que esa preparación que ustedes están obteniendo aquí en prepa en línea, pues favorecerá tomar esa decisión o simplemente para tener, no sé, un mejor trabajo, un mejor puesto en el trabajo donde están. Cada quien decidirá, bueno, cuál es eso que espera, ¿no? Sobre todo, el objetivo es, como dice, ¿no? Querer vivir mejor, tener un mejor futuro, algo que ofrecer, ¿no? Que no sé, sus tutores, padres se sientan orgullosos, ayudar en casa, etcétera, ¿no? Es todo esto que se espera al momento que están estudiando el bachillerato. Y bueno, ya solamente algo que quiero tocar porque viene ahí en los recursos y ahorita que estoy revisando las actividades, me doy cuenta de algo que es en este esquema que viene en proyecto de vida. Muchos de ustedes ciertamente no están trabajando, no dependen de ahorita de una actividad laboral, pero tienen que tener en cuenta qué quiere decir cada elemento. Por ejemplo, un empleo, bueno, si es ese, considera el papel de trabajador que vas a tener. En un futuro te incorporarás a la vida laboral. ¿Cómo te gustaría que esto fuera, no? Por ejemplo, ¿te gustaría estar en un trabajo, pues, donde no te sintieras a gusto, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no están tus planes, ahí debes de ponerlo. ¿Qué es lo que te gusta? Soy una persona que me considero que me gustaría, que soy trabajadora, ¿no? Lo que me gustaría cambiar es eso, ¿no? O en el ámbito de educación, ¿cómo eres como estudiante? ¿Qué te gusta? ¿Qué te, qué te gusta de cómo eres en el ámbito educativo y qué te gustaría cambiar, ¿no? Por ejemplo, no sé, soy desorganizado, eh, suelo postergar las cosas, etcétera, ¿no? En seguridad financiera habla cómo tú
manejas dinero, no quiere decir que tengas que estar trabajando para ello. Por ejemplo, supongamos que, no sé, ¿no? Tus papás a fin de año te dan 300 pesos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sé. Entonces, ¿cómo eres con esos 300 pesos? Luego, ¿se te van como agua o si eres de las personas que ahorran o no tienes esa parte de ingreso de dinero, no tienes nada de dinero, pues ¿cómo te gustaría ser? Una persona precavida, ahorrativa, una persona gastalona y ya la Iracema del futuro se preocupará por la parte del dinero. ¿Cómo te gustaría ser en esta parte? Estos elementos de vida independiente, familia y relaciones, tiempo libre y ocio, se van a incorporar en la última actividad del módulo. Viene desde ahorita para que ustedes lo conozcan. Si lo quieren incorporar en su actividad integradora o no, no hay problema, incorpóralo. Pero lee muy bien de qué trata para que respondas correctamente. Ahorita, donde yo he detectado mayor de respuestas que no van congruentes a lo que se está pidiendo es en responsabilidad social. Y ahí me parece, bueno, que no están leyendo correctamente la información. Responsabilidad social no es como, no es que se te evalúe cómo eres como amigo o amiga, no, sino esta parte de tu participación activa en las tomas de decisiones de la comunidad donde te desarrollas, ¿no? En el ejercicio pleno de tus derechos. Pon tú que en 3 años tú tienes 16, más o menos en 2 años, casi 3 años, eh, un ejercicio de tus derechos es tener tu identificación oficial por mayoría de edad, o sea, el INE, ¿ok? Ahí esa es responsabilidad social. La presentación de alternativas para solucionar problemas cotidianos, como por ejemplo, eh, estamos careciendo de agua, si pone la lavadora, pues por ejemplo hay agua de la lavadora que se puede reutilizar, por ejemplo, si tienes mascotas para limpiar el patio donde están las mascotas sin utilizar agua nueva, ¿no? Sino agua que tiene, por ejemplo, el Suavitel, ¿no? Entonces ahí es responsabilidad social. Cuidado del medio ambiente, no tirar basura, no generar más desechos plásticos, respeto de los derechos humanos y constitucionales, ¿no? Por ejemplo, pues sí ser respetuosa de las demás personas o, por ejemplo, apoyar refugios de animalitos, ¿no? Simplemente, pues, no sé, donando tiempo, ¿no? Para voluntariado, para llevar croquetas o juntar tapitas de las taparoscas de los refrescos del agua para personas que están en tratamientos de cáncer, etcétera. Eso es responsabilidad social. De eso trata. De, por ejemplo, si yo veo basura, recogerla. O si traigo mi basura porque me comí unas papas, pues no tirarla a la calle, ¿no? Sino guardarla. Y cuando llegue a mi casa la tiro o si veo un bote de basura la deposito ahí. De eso se trata responsabilidad social, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el elemento que yo he visto que eh, pues está errónea la información que algunos de ustedes han puesto, les he hecho la observación en la retroalimentación. Entonces, mucho ojo al momento que lo están respondiendo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a terminar ya casi la sesión. Voy a poner el formulario de asistencia. Creo que, eh, pues, o sea, muy rápido la sesión. No sé si tengas alguna duda, Adri. Todo está claro en la información o sí, y aquí también, antes de que se me olvide todo muy claro, ok, perfecto. Voy a poner el formulario de asistencia y bueno, ya se nos va a acabar esta sesión, nos quedan 2 minutitos y recordemos que la plataforma cierra
el 19 de enero a las 23:59 horas. Me gustaría solamente informarles que si por alguna situación no pudieran entregar su actividad, por diversa situación, inmediatamente me avises, máximo lunes, para que les pueda ayudar con la extensión de entrega de actividad. Me notifiquen, no puedo entregarme actividad integradora número 2, ¿por qué? Y el motivo, para que les pueda apoyar y no se queden sin esa calificación. Si ustedes avisan día jueves, viernes, será totalmente, y miércoles, totalmente imposible poderles apoyar, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Bueno, pues básicamente sería toda la información. Gracias por ingresar, Abdi. Voy a checar lo que me compartiste por vía mensaje. Y bueno, entonces les deseo un excelente fin de semana. Cuídense mucho y que les vaya muy, muy bien. Gracias por el ingreso. No olvides hacer tu registro de asistencia, por favor. Sería la sesión número 2 o semana 1, sesión 2. ¿Ok? Lindo fin de semana para ti también, Abdi, y para todos los que vean esta grabación. Y nos vemos el día miércoles de la siguiente semana. ¿De acuerdo? Bye.